Sí, alcanzo a ver. Voy a acercar mucho más fuerte. Lo que yo decía era el tipo de siguiente. Lo tenemos un frasquito que recoge gas CO2 y acá pues este frasquito pues sale ahí supuestamente el bioreactor, sino que yo hicieron todo feito, pero bueno, más o menos esa es como la idea. Sí, señor. Ah, pero está muy chévere. Se miran bien. No se escucha, pero sí veo. Ahí tiene escape y tiene todo, pero bueno, ahora sí se escucha. No, no le escucho nada. Está hablando. ¿Y ahora? Sí, señor. Ya. Bueno. Ahora me toca desconectar. ¿Sí, ahora? Señor. ¿Ahora? Sí. ¿Se Sí, escucha con... pues ¿Se escucha bien o...? se escucha con eco. Eco, 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 eco. Aló. Hola, profe. Ya. Sí, ahora sí me escuchan. Sí, señor. Bueno, me va a tocar hablar por acá, digamos, por el micrófono y entonces usted me escucha ya, para que no me escuche con eco. Ah, bueno, señor. Sí, se escucha feo. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de la... Sí. Hay que comenzar el eco aquí. Vamos a darle bastantes. Bueno. Sí, no, ahí tiene un poquito de eco, pero ya menos. Sí, entonces, ahorita que yo necesite de mostrarle alguna estructura en el microscopio, sí, para que vaya mirando, entonces... Ah, sí, listo. yo tengo unos cultivos que le iba a mostrar ahí y todo eso, entonces... Pero empecemos entonces con lo básico de las algas, o sea, digamos la taxonomía. Sí, Sí. entonces, estas microalgas hacen parte de hoy en día pues habla de varias categorías taxonómicas. Ya le muestro ya cuáles son esas categorías taxonómicas. Categorías taxonómicas. Sí. Entonces las categorías taxonómicas comienzan con el dominio. Con el dominio, pues después le sigue reino, después le sigue filum, después luego le sigue lo que es la clase, el orden, la familia, el género y por último la especie. Sin embargo, vamos a mirar aquí para ver si es así en categorías taxonómicas.
Bueno, Ocho categorías. listo. Aquí entonces aquí están las categorías taxonómicas, ¿sí? Entonces Ujú. comenzamos entonces con el dominio, reino, filo, división, clase, orden, familia, género, especie, ¿sí? Sí. Bueno, entonces lo importante es que, digamos, las algas son un género muy heterogéneo. O sea, no hablemos de género, digamos que son una categoría que comparten si quieren puede ir anotando eso, ¿no? Sí. Son una categoría, un grupo de seres vivos que tienen unas características heterogéneas, ¿sí? Entonces, digamos que la clasificación a veces es muy difícil porque, por ejemplo, las cianobacterias se consideran parientes de las bacterias como tal, por eso se llaman cianobacterias. Mientras que el resto, pues algunas son eucariotas, otras no. Entonces ahí hay un problema de clasificación en cuanto, o sea, porque es que las cianobacterias, o sea, son como una especie de eslabón entre las células eucariotas y digamos las células procariotas. Pues yo no sé si ha cogido apuntar algo de eso, entonces digamos que, o sea, que las algas como tal son un grupo de seres vivos eh, de características muy heterogéneas. Heterogéneas. Sí, señora. Sí, digamos, digamos, al tipo de célula, algunas de ellas están emparentadas con las procariotas. ¿Están en parentesco con las procariotas? Sí, señora, procariotas. Como es el caso de las cianobacterias. Cianobacterias. Sí, señor, cianobacterias. Sí. Pero otras como las cianofitas, ya son eucariotas como tal. Eucariotas. Sí, incluso algunas algas superiores, digamos que se pueden considerar plantas acuáticas totalmente formadas. Sí, uno mira por ahí, por ejemplo, esas que llaman los sargazos. Es que miran grandotas en los lagos. Exacto, sí. Vamos a ver, sargazos. Ahí se me está mirando la pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Mire, esos son bosques sumergidos, mire, ahí se mira. ¿Sí? Ah, sí. Pues se mira que son o sea, son más estructuradas, ya más algas superiores. Entonces está muy emparentadas con las plantas, pero no son plantas tampoco. Entonces, tampoco son procariotas, ¿sí? Ellas hacen parte de un reino, aparte que es el reino de los protistos, ¿sí? Digamos que ahí en los protistos cabe todo lo que es de difícil clasificación en otros lados, ¿sí? Sí, señor. Difícil. Bueno, entonces ahí vamos clasificando. Entonces, las algas, todas que están reunidas en el reino de los protistos. En el reino Las de los algas protistos. están reunidas en el reino de los protistos. Sí, protistos. Sí, debido a su estructura pues heterogénea, ¿no? A sus diversas estructuras heterogéneas en cuanto a morfología de las células y otros aspectos. Heterogénea. Bueno, entonces, o sea, se dice que ellas son precursoras de las plantas porque, mire, ya esas parecen plantas ya, si las comparamos con esas plantas acuáticas, las hepáticas, pues ya son muy parecidas a esas, pero no son específicamente plantas acuáticas, son algas. ¿Listo? Entonces, hablando ya de los protistos como tal, los protistos, pues yo le decía que es un reino donde entran todos los que no encajan en los demás reinos, ¿no? Entonces los protistos, ahí tenemos protozoarios que son como especies de animales, pero son microscópicos, son animalitos, o sea, podemos llamarlo así, algunos son unicelulares, otros no, pues otros ya son un poquito, o sea, lo que le llaman se llaman, se me escapa el nombre ahora, los macroinvertebrados, sí, que ya son un poquito. Sí, señora, son un poquito más grandes que los organismos unicelulares.
Pero la mayoría son unicelulares, son como, o sea, son parientes de los animales lejanos, entonces se dice que son protozoarios. Entonces sabemos que zo así, Z con doble O, significa en griego animal, ¿sí? Y Sí, proto significa pues primero, iniciadores o sí, o parecido, primitivo. Entonces ya. por esa razón los protozoarios son como una especie de animales primitivos, animales, o sea, que son precursores de los animales superiores que conocemos hoy en día. ¿Sí? Los de hoy en día, sí. Ya ¿Se entiendo. puede decir eso? Pues, en ese punto de vista biológico se puede decir eso. Entonces, también tenemos unos hongos ahí. O sea, el reino hongo es un reino aparte. ¿Sí? Sí, señor. Pero también hay unos hongos gelatinosos que, o sea, que no caben allá. Entonces, pues, tocó introducirlos aquí en este reino. Bueno, entonces, en ese sentido vamos a tener lo que son según las categorías taxonómicas. Entonces vamos a tener aquí 3 tipos de, busquemos las taxonomías, las categorías taxonómicas. Vamos a tener entonces Un dominio. lo que son vamos a tener 3 filos, ¿sí? O divisiones en el reino protista, que son los protozoarios, las algas y los hongos gelatinosos, ¿sí? Los protozoarios, las algas. Y los hongos gelatinosos, ¿sí? Entonces, el dominio pues es el algae. Vamos a mirar aquí, vamos a buscar aquí, vamos a buscar protistos. Phylums. Vamos a mirar cuáles son los principales phylums de los protistos. Pues habíamos dicho primero que sí, filodivisión. Bueno, dice que los grupos, pero no. Sí, pero esos no son los. Aquí están los phylums, sí, aquí está. Entonces, reino, protista, aquí están los diferentes phylums, ¿sí? Fora, ciliofora, sarcomastigofora y apicomplexa, ¿sí? Entonces, bueno, ya hasta ahí. Ahora sí pasamos acá al libro de Lee, que es el libro de algas por excelencia. Entonces Lee le pone un nombre. Él explica aquí incluso el nombre, de dónde viene el nombre de esta ciencia, que es la ficología, ¿sí? Entonces yo le explicaba que hay una ciencia que estudia el dolor. Aquí dice, mire, pues ya lo voy a poner aquí, compartir la pantalla. Ficología. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Sí me está mirando ahí la pantalla? Sí, señor. ¿Está mirando un texto que tengo ahí o no? Sí, estructura de... Bueno, listo. Entonces aquí dice, la ficología o algología. ¿Sabes? Se puede llamar de las dos formas. Es el estudio de las algas, ¿sí?
La palabra ficología es derivada del griego, de la palabra griega ficos, la cual significa pues alga de mar o sí, o planta marina. Señor. El término algología describe pues descrito en el diccionario de Webster como el estudio de las algas, o sea, la algología. ¿Listo? Algología. Sin embargo, pues, o sea, ha caído en desuso, dice, o sea, a favor de otros, del término, sí, ha caído en desuso porque dice que se confunde con otro término que se llama algogénica, que significa producir dolor, ¿sí? Entonces, las algas son talofitas, plantas que carecen de raíz. Eso entonces podemos ponerlo ahí, ¿listo? Entonces, según Lee, pues ahí ese libro hay que buscarlo y poner la bibliografía. Entonces, yo creo que es Lee, no sé qué, Lee tal. Ahí entonces sabe que va Lee y la fecha, ¿no? Según Lee, pues, incluso la página, en paréntesis. Entonces, lo que le debo es la fecha. Entonces, aquí la página es la página 3. Página 3. Entonces sería Lee con doble E, coma, entonces ya la fecha ahorita la pone punto, entonces, y pone la bibliografía. Pues la bibliografía es la referencia bibliográfica al final. Entonces, ahora sí decimos, según Lee, las talofitas, las algas son talofitas. Las algas son Talofitas, talofitas. talofitas, así, Plantas que carecen de raíz. ¿Ese de es? raíz, carecen de tallo y hojas. Carecen de raíz, tallo y hojas. ¿Sí? Listo. Pero que tienen clorofila A, que tienen clorofila A como su pigmento fotosintético primario. Como su pigmento. Sí. Como su Pigmento pigmento. fotosintético primario. Listo. Claro, y además carecen de una cubierta estéril que alrededor de la célula reproductiva, dice. Alrededor, ¿alrededor de qué? Alrededor de las células reproductivas. Carece de una, sí, de una cubierta de las células alrededor de... Entonces dice, esta definición dice, o sea, como quien dice, no... O sea, dice que es una forma, o sea, no dice que es una forma de planta, pero no necesariamente están relacionadas de forma cercana. O sea, las plantas y las algas no están relacionadas de forma cercana en cuanto a taxonomía, según lo que dice Lee. O sea, la definición habla de plantas, pero o sea, en cuanto a Pero no taxonomía ya necesariamente son plantas. más exhaustivamente no tienen ninguna relación. ¿Sí? Hola. Bueno, dice, por ejemplo, entonces ponen el ejemplo de la cianobacteria, la cual está más cerca en evolución a las bacterias que al resto de las algas. Entonces, eso es una... Dice que las algas comúnmente se encuentran en aguas que pueden ser aguas frescas, marinas o pozos, ¿sí? O aguas hervidas, baquis. Sin embargo, ellas se pueden encontrar en otros ambientes de la Tierra. O sea, a veces están sobre los árboles también, incluso. Sí, son epífitas sobre las piedras también. Aló, aló. Hola. Hola, hola. ¿Se me escucha?
Sí, bueno, Hola, ya, señor. Que se bueno. me fue el internet. Bueno. Entonces, ¿en qué quedamos entonces? Pues estaba hablando, me estaba mostrando ahí. Pero se ha tomado algo de apuntes, sí. Sí, sí, señor. Bueno, lo que les estaba mostrando aquí que, o sea, que la salga, pues, o sea, directamente alguna salga como decíamos anteriormente. O sea, digamos que para la definición de talofitas está bien, pero pues ellas no se parecen en nada a las plantas, ¿sí? Entonces, en cuanto a definición, ahí sí tienen que, sí, por ejemplo, Lee dice, toma el ejemplo de las cianobacterias, por ejemplo, las cuales están más cerca por evolución a las bacterias que otro tipo de algas, ¿sí? Entonces, pues eso lo decía Lee. Que Li. pasa muy rápido. Sí. A ver aquí. Bueno. Entonces decíamos que sí está tomando apunte, dice que las algas, Sí, señor. o sea, están presentes comúnmente en las aguas, ¿sí? Ujú. En aguas frescas, en aguas saladas, marinas, incluso en aguas hervidas o en agua de charco, de pozo. Frescas, saladas, hervidas. Exacto. Aunque Sí. no es el único lugar que es donde ellas se encuentran, pues se encuentran en otros ambientes del planeta Tierra, ¿no? Incluso se pueden encontrar encima de las piedras, encima de los árboles, como algas epífitas, ¿sí? Encima Ujú. incluso de algunos animales, las llevan, pues, Ujú. sí, en los caparazones incluso, ¿sí? Entonces a veces también forman líquenes con hongos, o sea, forman complejas, digamos, formas de vida, ¿sí? Líquenes, pues líquenes. Hongos. Sí, entonces sí, también sí, en todos lugares están, mejor dicho, están en el suelo, viven, sí, viven pues en zonas calientes, en zonas también más frías, incluso más bajo hielo también, sí, Se donde, pueden adaptar a cualquier clima. exacto, sí. Calientes, fríos, bajo hielo. Listo, sí. Bueno, generalmente pues ellas son productores, o sea, primarios de la cadena alimenticia, sí, Ujú. hacen parte en el mar, pues hacen parte de lo que le llaman fitoplancton, entonces algunos estudiosos las estudian ahí en el fitoplancton, ¿sí? Sí. Bueno, entonces ellos digamos, están en el primer eslabón de la cadena alimenticia. Muchas de ellas son fotosintéticas, ¿sí? Lo que implica que ellas, o sea, que ellas necesiten, o sea, mucha luz del sol para poder sobrevivir, ¿sí? Y la fotosíntesis además necesita dióxido de carbono, por eso ese montaje que estamos haciendo ¿sí? Ese ¿Y qué prototipo. algas tienen ahí, profe? ¿Cómo? Sí, supuestamente tienen que una espirogira. Ahora la miramos, yo le monto aquí un poquito y miramos a ver qué tiene, porque no, yo le miré a ella una espirogira no sé qué día, entonces vamos a ver si se conserva. Ah, listo. Sí, ahora hacemos aquí un break y entonces miramos la saquita. Por eso le puse el celular acá para poder mirar al microscopio. Ah, bueno, señor. Sí, entonces, listo, entonces digamos que sí, ellas, bueno, ellas necesitan dióxido de carbono, pues también, o sea, producen oxígeno, ¿sí? Sí. Producen oxígeno, algunas no son muy amigas del oxígeno, incluso pues le puede inhibir alguna maquinaria enzimática que ellas necesitan, por ejemplo, para fijar nitrógeno, otras cosas, entonces muchas de ellas no son amigas del oxígeno, lo producen incluso, pero puede ser venenoso para ellas. Listo. Entonces sí, ella, o sea, algunas se pueden cultivar como ensaladas, así como vegetales, como y corriente.
Eh, otras son mucilaginosas, o sea, se le saca como una especie de moco, así como mucílago del café, ¿sí? Ajá, listo. Sí, Mucilaginosas, sí. Entonces, esos son los tipos de algas. Otras son oleoginosas porque producen mucho aceite. aceite. Sí, entonces digamos que esas son las clasificaciones de las algas. También, o sea, a nivel celular podemos decir que las algas también las hay tanto procariotas como eucariotas también. A nivel de célula, ya sabemos que la célula eucariota es la que tiene un núcleo definido y la que no tiene núcleo definido se llama procariota. ¿Sí? Sí. Entonces, eh, eso, entonces dice que también tienen aparato de Golgi y las eucarióticas siempre son mucho más complejas, tienen mucho más cosas. ¿Sí? Algunas son móviles, otras no, pues algunas tienen flagelos para poder moverse, otras son totalmente estáticas, quietas, ¿sí? Unas son unicelulares, solamente están de a una, otras son coloniales, ¿sí? Forman diferentes tipos de colonias que van desde, o sea, mucílago hasta tricoma. Tricoma es en forma de pelito, ¿sí? ¿Pelitos? Sí, en forma de pelitos. Ahora miramos una que se mira ahí, esa espirogira que se mira, la que trajeron los muchachos. Sí, sí, por ejemplo, mire, esas son algunas morfologías que están ahí, pues así con flagelos incluso también unicelulares. Sí, son algunas morfologías que se pueden, sí, de alguna forma. Sí, claro, entonces habla de algunas, sí, algunos compuestos. Ahí están. Sí, son generalidades de las algas. Vamos a ver aquí, adelantar un poquito aquí, a ver si ya me habla de la taxonomía. O sea, aquí están lo que dice, lo que tienen los peroxisomas, mitocondrias, funciones de eso, división de cloroplastos y mitocondria. Entonces, algunos pueden tener cloroplastos, o sea, cuando hay otros que hacen, o sea, se pueden comportar como, o sea, digamos, fotosintéticos, hay mucha luz. Si hay luz necesaria y CO2. Pero cuando no hay esa, algunas se comportan como, o sea, heterótrofas. O sea, cuando hacen los dos procesos, entonces se llama mixotróficas con X. Mixotróficas. Sí, señora, mixotrófica. Bueno, mire que Lee aquí propone una clasificación de las algas, pero yo creo que esta clasificación es vieja. Sí, porque o sea, habla de... Le falta el dominio. Sí, claro. El dominio y la está clasificando como una rama de las plantas y no realmente pues ya no son plantas. Sí, ya están más que todo clasificadas como digamos como protistas. Sino que voy a buscar otro libro por aquí que me hable de eso, en lo que tengo muchos libros aquí, uno más reciente. Sino que el que uno encuentra por internet, el gratuito es ese. El viejo. Pero ya hay otras versiones. Esta es la versión 4 del I. Sí. Hay otras versiones ya más Actualizadas. sí, más actualizadas, sí, señor. Eso. Lo que yo tenía uno por aquí que dice aguas frescas. Vamos a ver si lo encuentro. Taxonomía. Vamos a ver aquí que nos habla de taxonomía. Tengo ese archivo aquí bueno, aquí está más que todo las claves taxonómicas para identificarlas. Las claves son, o sea, lo que pasa es que son muchísimas, o sea, son, digamos, solamente las diatomeas son como 4 millones de especies que se conocen, ¿sí? Entonces, pues, los biólogos, los que estamos en eso, utilizamos claves taxonómicas, que son estas formitas, ¿sí? Para poder agrupar en un grupo o en otro. Sí, señor. Sí, entonces, o sea, básicamente aquí dice que, o sea, tenemos identificación de las algas y pues tenemos las cianofitas, las clorofitas, por ahorita o sea, digamos que son qué grupo, orden, ¿sí? Pues las algas, o sea, digamos que el filum es alga, ¿sí? Ahora miramos a ver específicamente a cuál le corresponde.
O sea, técnicamente, ¿sí? Sí. Pero los grupos de algas están aquí, mira, aquí les estoy mostrando. Vea, tenemos las cianofitas, que son las cianobacterias, ¿sí? Ajá. Ellos están algunos de los criterios que, o sea, se utilizan para, o sea, para clasificarlas. Ahí tenemos algunos de los criterios. Cloroplastos, no sé qué es. Dos membranas. Exacto. Entonces, solamente copiémoslo los grupos. Entonces, digamos, las algas tienen Grupo 1. Vaya. las cianofitas, las clorofitas, las euglonofitas, las crisofitas. Voy, te lo voy a copiar. Entonces, grupo La criptofita. cianopita. Solo nombre, Sí, cianopita, solamente, o sea, son los grupos, sí, claro. gla... Clorofita. Lo que son cuanto a taxonomía, eso todavía es una ciencia que está muy, Eso es mucho. claro, sí, eso está muy ahora, muy, o sea, todavía se está desarrollando todavía mucho. Que imagínense, y todavía, y yo creo que ese libro es como de los 2000, no sé, 2000 algo. Y todavía clasificaba las algas como plantas, imagínense. Claro. Grupo 3. Euglenopita. ¿Y abajo hay más? No, las rodofitas están en algún lado. No, miro hasta Euglenopita y después... Ah, bueno, aquí están algunas claves. Pues eso sí podemos hacer un break aquí, podemos la cianofita, por ejemplo. Ese sí tengo aquí. Esas cianofitas son las cianobacterias. Dice que están formando tricomas. Los tricomas, o también forman cenobios también. Los cenobios son como grupos de células, ¿sí? O colonias, pero son grupos de células de 5 o 6 células más o menos, ¿sí? Son los cenobios. ¿Aló? ¿Se me escucha? Sí, señor. Por ejemplo, un tricoma, que eso pues uno toca verlo para... Bueno, voy aquí a hacer... Vamos a mirar acá en el celular. Entonces, a Luchito, ¿qué dice ahí? No le oigo. Ya voy. Ah, bueno, ya. Sino que estoy aquí montando el... El celular. Sí. Listo, bueno, aquí vamos. ¿Alcanzo a observar o...? Un puntico verde. Oh, Si no, bueno, tengo la cámara delantera, voy a ponerla por ahí, la trasera. Buscando para... Lo que quería, ahora que se mira. Miramos platillos en el casquito. Oh. No lo escucho. Sí, bueno, vamos a ver, sino que voy a desacoplar la cámara.
ahora sí que mira, mira algo. Sí, señor. Sí. Sí, mira el fresquito. Sí, señor. Bueno, listo. Ahora sí la voy a pasar para el otro lado. Listo, este fresquito. Aquí voy a tomar una muestra. Pues. Creo que se ve mirando mi barriga ahora mismo. No. Voy a tomar una muestra, entonces. Son como unos pelitos. Se voy a sacar unos pelitos. Los que ya saben ya. No sé si usted mira y se alcanza a mirar, ¿sí? Sí, señor. Sí. Son tricomas, ¿sí? ¿Tricomas? Sí. Tricomas. Entonces las cianobacterias tienen esta morfología, entonces por esa morfología uno se va guiando y las va clasificando según los criterios taxonómicos que hay. Me tocó meterle mano a Eso es solo una cianobacteria o hay muchas, ahí hay muchas, ¿cierto? Claro, o sea, que hay una cantidad, sino que lo que voy a hacer es montarlas al microscopio para intentar mirarlas. Bueno, no voy a creer que está grabado ni nada de eso. Pues. Estamos montando ahora mismo, ¿listo? Bueno, Lo que se puede coger una gotica, no sé si se alcanza a mirar allá, ¿sí? sí, pues, sí, mira. Sí, mire. Bueno, entonces ahí voy a coger esa gotica y la voy a montar ahora acá. ¿No? Mirar algunas morfologías, cómo se miran. Bueno, ahora que se mira. ¿Qué miro? A usted, bro. ¿Sí? Sí, ¿Y ahora? también. ¿Y ahora? También. Lo sigo mirando. No cambia. Está escuchando. Vamos a ver. Entonces, mejorar por acá y ahorita ya renuncio. Bueno. Hay muchas cosas. Yo creo que aquí hay esta espirulina. Bueno. ¿Cambió la cámara? No. La pongo acá a ver. Ay, sí, ya estoy mirando. ¿Sí se mira el microscopio? Bueno. Sí, señor. Qué chévere. Bueno, yo soy ahora el que no puedo ver. Ah, listo, ya estoy mirando ya. Sí, listo. Mire, Esteban. Y ahora voy a mirar aquí. Voy a dejar de compartir entonces ¿El microscopio? Listo. Bueno, entonces mire, ahí se mira. Ahí está pues un aumento muy... Los tricomas se miran así, digamos, en 10x. Yo lo veo. Aumenta más la potencia. Era borroso. Sí. Está mirando. Se mira. ¿Qué se mira ahí? Una manchita azul. Sí, claro. A un lado y al otro. Voy a poner la cámara acá ahora sí. Listo. Porque creo que se movió un poquito. Ahora sí. Listo. Ahora sí, mira. ¿Sí? No, se mira una cosita como una mancha azul. Al principio sí estaba mirando, antes sí estaba mirando. O no sé si eso es lo que tengo que mirar. ¿Y ahora? Ah, sí, ya, sí, señor. Bueno. Aquí lo que no puedo hacer es zoom, pero bueno. Vamos a ver si puedo hacer zoom por acá.
¿Sí mira que se hace zoom o no? No, pero ahí puedo mirar. Pero usted sí puede hacer zoom allá. Voy a... Bueno, ahí lo importante es que ahí se mira, pues ahí se mira largo. Sí, mira, ahí sale es una figura toda geométrica, parece como ahí se miran los cloroplastos, ese es pirogira. ¿Sí? Sí, señor. Mira toda larga, toda bonita, mira, ahí sale. Eso son los tricomas. ¿Sí? Son Tricomas. esa morfología es tricoma, ¿sí? Propia Ah. de bacterias. Eso no vamos a encontrar en otro tipo de algas. Sí, son cianobacterias, ¿por qué? Porque aquí se mira, incluso se mira lo que es la... Voy a ver aquí no sé, para tomar la cámara. A ver. Quiero compartir. Y eso es solo la gotica que usted mostró ahí, se miran esos pelitos, así, esos como esos tubitos. Y ahora que mira la pantalla mía. Sí, señor. Ah, Ya estoy viendo la imagen otra vez. sí. Entonces se mira mejor, ¿cierto? Aquí sí vamos a mirar, mire, se vean los cloroplastos, pero yo lo voy a recorrer toda y no encuentro. Me gusta verla por acá por la cámara porque es que acá se deja dar zoom. Ajá, sí. Mira, ahí están puros cloroplastos. Pero mire esa de ahí, esos cloroplastos están cintillados. Es toda una sola célula. Mire que comienza allá donde está lo blanquito, que la hace así como destello y termina acá. Sí. ¿Sí? Pero entonces no observamos un núcleo definido en ningún lado. ¿Sí? En ninguna parte está el núcleo definido. ¿Sí lo miran? O sea, no se mira en ningún lado. Por esa razón son procariotas. Procariota. Uh-huh. Por esa razón, sí, son procariotas. Así de sencillo es. ¿Sí? Miren que acá esos tienen, cómo se le miran los cloroplastos todos bonitos. Sí. Y esa lo hicieron ellos con esa sí crece en cualquier lago. Sí, crece en cualquier lago, pero yo no sé, ya crece hasta cierto punto. Aquí la he tenido yo aquí en mi casa. Y se me mueren después de unos días, yo no sé qué pasa. Debe ser los requerimientos que necesitan. Pero usted la ha tenido así con esos tarritos de... no, primera vez, sino que pero ahora lo quité para mostrarlo a usted. Uh-huh. Listo, entonces mire que ahí cómo se mira de bonito todo. Entonces, esa es la espirogira, aquí solamente hay espirogira. ¿Sí? Lo bueno del tarrito fue que ellos pues como quien dice, le hicieron un cultivo puro eso. ¿Sí? Bueno, y eso que mira allá en el fondo, ¿se mira? Sí, como unos cositos que se mueven, unos bichitos. Esas Son... sí, hay cocos vacilos, pero imagine, compare esa bacteria con esto de acá. ¿Sí? ¿Tendrán algún parecido? No, aquí, esa es una eucariota por el simple hecho de no tener núcleo. No tener un núcleo definido, no tener, por eso es cianobacteria. Ah, sí. Mira esa bonita que está ahí. Esa acá está bonita. Sí. Esa es la común y corriente, claro, pero eso pues, podemos buscar otras. Para que los muchachos, pues. La que se encuentra más fácil. Claro, sí. La que ellos me consiguen por ahí es más sencilla y más de traer. ¿Sí? Sí. Mira, se miran todos los cloroplastos ahí. ¿Sí? Entonces, por eso es que ellas son cianobacterias, ¿sí? Y ellas no me parecen, o sea, si uno las mira así, uno diría, no, me parecen en las plantas. Pero mire que yo voy aquí a cambiar la pantalla, puedo cambiar la cámara. Bueno, ahí está la cara mía, mire que eso es lo que estamos viendo ahí, mire. No hay tallos, no hay nada, sino no hay nada. Son pelitos, mire, yo no sé si aquí se alcanza a mirar ahí. Los pelitos que están aquí por aquí. Ay, sí, me puede ver.
Ahí medio, sí. Pero sí, sí se alcanza a notar un poquito. Sí, claro, yo le dicen perito de bruja, le dicen ellos. O sea, para ellos, para poder entender eso, yo le digo que eso es un perito de bruja. Un pelito de bruja. Sí, ellos consiguen eso así, entonces, y los más pequeños, pues así. Entonces la espirulina es muy parecida a esto. Yo creo que esa, después que uno da un tratamiento, funciona como espirulina también. Se puede incluso hasta comer. Digo yo, pues, no recomiendo. El alimento De la espirulina incluso. Claro, pero esta cantidad de bacterias que hay aquí, esto no se puede comer. Hay que esterilizarla primero. Sí, y los niños, los del colegio, ellos qué, o sea, ¿qué hacen con eso? Las miran, las. sí, las miramos, o sea, hacemos las clases en base a lo que, cuando miramos las células, miramos la evolución, Ah, mostramos a esto de por qué, cuando miramos protozoarios, todo eso. Sí, qué chévere. aquí no hay. De pronto en otra muestra que tengo por ahí, sí. Esto es lo que usted tiene que aprender a manejar. Por eso le digo, eso es todo el trabajo, mejor dicho. ¿Sí? Sí, señor. Para describir todo eso, esa que está como atípica, ¿no? Porque está toda rara ahí. O sea, no está cintillada así como las demás, sino que están en paralela, ¿no? Tienen paralelos los cloroplastos. Sí, paralelo. Los tiene así como en espirales, como estaban las otras. Bueno, esa es una. Bueno, yo tengo aquí unos, eso sí, hoy para acá. ¿Y todas las algas son verdes o hay unas de otros colores? Hay una de otro color, hay algas pardas. Sí, por ejemplo, voy a cambiar la cámara. Yo puse una botella con agua y le eché un poquito de un abono y la tengo ya hace como más de 20 días seguro. ¿Has cogido ya algo de verdor? No, eso no, está es como gris, tiene así como unas cosas en el fondo del tarro, Puede ser protozoario que está creciendo. Mire esa que es esa, mira verde. Esa ya yo la Ajá. tengo caracterizada y este Cosmarium, ¿verdad? Ahí está. ¿Sí? ¿Cosqué? Mario, sí. Esa es Ah, diferente, ya va a dar cuenta lo diferente que es. Voy a esterilizar esto. Nos vamos a tomar una porquería. Ahí esterilizo. Ahí yo cojo una pipeta de paseo, eso es lo que cojo. Para no meter la mano, ¿no? Porque yo no le meto la mano a esos bichos. mata. Pues. Entonces, mire el raptor que yo tengo aquí, ¿verdad? Tiene un respiradero por ahí, sencillito, y esa la tengo hace tiempo, la tengo. Eso fue hace como 3 años que me la trajeron. Ve, Y ahí está viva. y sencillo, solo le metí una manguerita y listo para qué. No le he hecho nada más. ¿Sí? Y el sol, que le pegue el sol de vez en cuando, Y así se mantiene. así se mantiene. Claro que si yo quiero hacer concentrarla y hacer, ya eso sí tengo ya, como quien dice, seguirle más. Victoria. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, vamos a mirar esa, a ver qué encontramos por aquí. Ahí puse 40. Estas son unicelulares. ¿Sí? Eso es. Sí, mire que cómo son redonditas. Sí, señor. Y mire que algunas se están dividiendo, entonces ese género Cosmarium, digamos. Mire, está por aquí, está linda. Sí, se está dividiendo. ¿Sí? Parece un 8. Sí. Entonces, algunas hay en división, ellas siempre, ellas son como, ya no son tan exigentes. No son exigentes. En cuanto a comida, en cuanto no, ellas pues viven ahí tranquilitas. Mm.
Esas cositos que se miran como así como más alargaditos, como, ¿qué son? ¿Cuál es? Sí, como un frijolito, no sé, así como más De pronto alargadito. sus cosas, a ver, qué cosas, pero eso es materia orgánica. Eso Ah, eso que está aquí, que no es una conchita, la voy a poner ahí en el centro. ¿Sí? La mira, sí, señor. hace como ojitos, así todo, que saluda, él está saludando. Entonces ella es una diatomea. Eh, en la gran cantidad de diatomeas, yo conozco muchas, pero esta no la conozco, la he visto varias veces aquí, la tengo en ese. Mire, esa Cosmario, mire que ahí está una en el centro que tiene como un halo blanco, ¿cierto? Sí, señor. El halo blanco es de puro mucílago. Y es Ah, mucílago. O sea que esta puede ser buena para producir alcohol, pero hay que, si le vamos a seguir, darle las condiciones. ay, pues, sí. Mire esa es la otra conchita, pero tiene cloroplasto. La que fue, La que está, ¿cómo? la que está como en medio de unas cosas. Señora. Qué chévere todo eso. Entonces esas son, por ejemplo, estas son diatomeas. Se supone que son algas pardas, pero esas tienen un cloroplasto verde. Eso me dejó pensando. ¿Sí? Ujú. Estas son unicelulares. Esas son las únicas que yo tengo aquí, pero hay más. Claro. O sea que yo tenía una cepa por ahí, pero la boté porque es oscilatoria. Esto es puro mucílago que ya han producido. O sea que esta puede servir para alcohol, Para alcohol, etanol. para bioetanol. Mire, yo la tengo ahí como recuerdo. Debe ser otro tipo de alga. No le sabría decir ahora, es un tricoma, ¿no? Mire que está. Es un alga, La que es transparente, ese parece un gusanito. sí, claro. O es un hongo, pero bueno, me parece más un alga. Sí, porque recuerden que esto sí es un hongo. Esto está ahí. Es un hongo. Esta yo la he visto, pero no la. Ujú. Ah, Es esa es la un, misma, pero tiene cloroplasto acá. Yo la he visto varias veces, no que no me he puesto la tarea de clasificar. Entonces, esas ya serían diferentes, esas ya no son, pues, que esas hacen los bacterias. Pues, si buscamos acá el criterio, pues, entonces la tarea ahora es hacer el perfil de las algas más promisorias, de el acuerdo a la, perfil de las algas más, exacto, así como yo le mandé ahí tenemos un encabezado, entonces ahora, ¿cómo? así como él me envió el del SNDMUS. Eso es, claro, esa diatomea es muy abundante. Cosmarium, averiguarla para ver, o sea, en qué condiciones necesita para que produzca tanto, porque ella es mucilaginosa, pero es potencialmente mucilaginosa, pero hay que Pues mirar hay a que ver saberla cría. cómo ponerla a producir mucilaje, que produzca más. Rosmario. Cosmarium, mire, eso es un protozoario, mira, sí, mira, lo va a perseguir, mire, Ay, sí. se me perdió, protozoario. Y aquí sí tengo, bueno, ya cuestión aparte Unos ojitos. de protozoarios que hice la otra vez. Creo que cogí un de digo,
no quede con la duda de que es un protozoario. Protozoario. Son parecidos, pero bueno, son diferentes al mismo tiempo. Me hice es un video que yo tomé de un florero. ¿Esos son protozoarios? Un protozoario. Son protozoarios. Y ellos se alimentan de... Materia orgánica, esa era, o sea, una plantica que teníamos en agua. Estaban ahí metidos, o sea, digamos, el agua se puso gris, así como usted me dice que se le puso allá la suya. Pero tengo la mía así como con un musguito, como con algo como... Gris no se puso así como este color que está ahí, o sea, así como marroncita más bien. Mira, ahí estaban todos ellos. Y los concentré y mire, estaban en una cantidad de bacterias, de todos los puntos que se mueven son bacterias. Pero ellos felices. Claro. Eso sí lo hice un gusanito. Sí, bueno. Son gifs de un gusanito. No que el video completo. No lo encuentro ahora, no sé lo que sí, pues esas son las algas. ¿Y será que eso que yo tengo si produce algo así o ya no? Hay que dejarlo más, eso demora tanto tiempo, ¿no? De pronto echando el agua de charco, a ver, un poquito agua de charco, a ver qué pasa. O poniéndole materia orgánica, por ejemplo. Porque yo lo tengo en una botella cerrada. ¿Será que le hago un huequito y le meto un...? Claro, mejor, sí, porque algunas sí respiran y Claro. ellas mismas producen o sea, a veces las pueden matar. Eso tienen ellas. A ver si de pronto produce algo. Claro, entonces. Esa aquí, bueno, este es el mismo con Mario que se pega otra vez. Está más grande todavía, lo puse en 100X. Rosmarie. Es este de aquí. Ahí está dividido. Son fotos que le tomé, entonces. Esta de aquí. Oye, que aquí se le mira esa capita de aquí afuera. Como sí, señor. Ese es el mucílago también. Sí, entonces, dejé de transmitir. Bueno. Entonces, mira, no, bueno, entonces regresando acá, bueno, eso lo salga ahí. Bueno, acá. Aló. Sí, regresando acá, entonces. Digamos que, bueno, habíamos quedado en qué, en los órdenes. Pues miremos aquí qué nos dice Lee. Sí, sino que aquí no sé cuál de ellas, si es la picomplexa o si cuál es el filum de las algas aquí de todas ellas. Pues busquemos a ver aquí a picomplexa a ver qué nos sale. Sí. Eso tiene tela que cortar, eso No, es mucho, sí, entonces eso hay que ir, mejor dicho, entrenándose en la taxonomía. Esas claves taxonómicas, tenerlas como quien dice, sí, manejarlas. Mira que aquí miramos los tricomas, hemos visto células así dispuestas, todas esas taxonomías, pues. Como es un crococcus, ahí está. Sí. Como es un nostoc. Y esos son anabaena, como es. ¿Sí? Como es la espirulina, como es la limbia, como es la oscilatoria, como es la pseudoanabaena. Sí, esos están ahí. Pero y busca aquí la picomplexa, y esa picomplexa que no, esas no son. Ese no es el filo que estamos buscando. Dice Sarcomastigofora.
Microspora. Ciliofora. Vamos a ver qué hay en la ciliofora. Es que uno confiado en Lee, vea, y Lee ya está. Bueno, aquí en ciliofora pues están los ciliados, que son una especie de protozoarios también. Estoy mirando qué le hace yo, estoy mirando el microscopio. Sí, y que mira, no sé. Se mira un bichito que pasea por todo. Sí. Sí. Ah, bueno, pero lo busco a ver. Pero eso también tiene para compartir allá. Compartir pantalla. Yo lo había bajado aquí la potencia. ¿Cuál bichito dice usted? Bueno, posiblemente una bacteria. Eso que se acerca ahí es una bacteria. ¿Bacteria? Sí. Eso que se mueve ahí como un piojito. Ah, sí, ya la miré. Ah, bueno, ya eso es lo que usted miró, ya pasó por ahí. Ahí va. Hay que buscarla donde estén. Ahí está. Ahí está. Son ciliados, ¿sí? Tipo, son de la familia de las juglenas, que miramos por allá, que había una familia de protozoarios que eran euglenas. Sí. Sí. Son ciliados. Bueno, y eso también lo tengo que aprender porque es de la familia o del género, de la especie. Claro, sí. No, pero toca de arriba abajo, entonces por eso primero identificar los protistos. O sea, digamos, si se mueven alguna cosa, entonces ya toca entonces ya otra cosa, otro criterio, entonces, sí, entonces aquí, por eso le digo, estas son las claves. Esta que estáis mirando aquí, que le estoy mostrando, estas son las claves para identificarlas. Clorofita. Sí. Por ejemplo, las clorofitas, si son flagelados, por ejemplo, aquí eso que miramos ahí son flagelados, ¿sí? Ahora, si tienen cilio, el cilio es como un flagelo, pero más corto. ¿Sí? Los que les mostré primero que están como comiéndose la materia orgánica, esos son ciliados. ¿Sí? Ciliado. Sí. Entonces, mire que ahí están, pues esos yo tengo que pasarle estas claves para ir mirando. ¿Sí? Para ir clasificando cada uno de ellos. Dice aquí lo glanofita, que dice que, bueno, no coloreable con yodo, pues se le puede echar yodo para. Pero hay que ir bajando de acá arriba hasta lo más. Sino que aquí sí me la complican un poco porque no sé ahora cuál es el filum donde están las algas. ¿Sí? Sí, señor. El filum, sí. O división. Claro, eso es lo que estaba buscando aquí, cuál de ellos es el filum. O sea, aquí hay 5 filum, véalo, aquí está. Sarcomastigofora, ciliofora. Ciliofora, ¿dónde están todos los ciliados? La apicomplexa, la microspora. Yo sé que este y este no es. O sea, que me quedan 2. La apicomplexa tampoco, no es que sea mucho. ¿Sí? Porque no nos podemos fiar de la clasificación de Lee. Mire esa clasificación. Sí, está bien. O sea, fuera totalmente de contexto. Sin embargo, acá nos habla de una de las menos, cómo la podemos clasificar, que esta sí o sea, sí digamos que, vea, es apicomplexa, mira, apicomplexa, el filum. Filum apicomplexa. Ahí se quedó trabado. Sí, halo. Ya. Sí, filum apicomplexa. ¿Complexa o complexa? No sé. Aquí está. Aquí dice apicomplexa. Apicomplexa. Sí, son entonces dice organismos flagelados con ¿qué?
Cianofita. Algas procariotas. Es que bueno, manejémoslas así nosotros como algas procariotas y algas eucariotas, así como la maneja Lee. Ya pues ahí miraremos a ver, de pronto hay una discusión, hay que, los científicos discuten a cada rato, o sea, cómo es la cuestión ahí, entonces toca averiguar más o menos cuál es el filum y la clase, pues ya sabemos que entonces, pero si hay unos grupos generales, mire que aquí está, las algas procariotas, entonces tenemos, póngala ahí, entonces podemos dividir, hacer como como un esquema, ¿sí? Entonces, algas procariotas, entonces tenemos las cianofitas, Cianofita, sí, cianofita, las glaucofitas, glaucofitas. no, qué pena. No, ya esas son las algas eucariotas, por aquí dice, grupo 2, algas eucariotas. En el grupo 2 está la eucariota, que sería la glaucofita, la rodofita y la clorofita. Sí, señor, sí. Esa, o sea que solo procariota sería la cianofita. Sí, esa la procariota solamente. Y hay que tener en cuenta que las eucariotas hay con cloroplasto y sin cloroplasto. No, espere, con cloroplasto rodeado solamente de 2 membranas, ¿sí? Rodeado, sí. Y acá dice, grupo 3, algas eucariotas con cloroplastos rodeados de una sola membrana. Bueno, eso tiene que tenerlo en cuenta para clasificarlo. Y ahí nos dan una importante clave para uno mirar, entonces, cuando mire los cloroplastos, entonces uno saber ya en qué grupo las va a clasificar, ¿no? Sí, señor, con cloroplasto. ¿Con cloroplasto cómo? O sea, no, ambas son eucariotas con cloroplasto, pero una tiene 2 membranas, o sea, cloroplasto rodeado de 2 y una de 1. El grupo 2 sería entonces, todas estas clasificaciones según Lee, ¿no? Sí, señor. Eso entonces serían rodeados de 2 cloroplastos, eucariotas con cloroplasto rodeados de 2 membranas. Dice que está Membranas y con cloroplasto, pero cubierto con una sola membrana. sí, señor, listo. Dice. Y en el grupo 3 está la eulenofita. El grupo 3 dice. Grupo 3, sí, no, el grupo 3 sí, la eulenofita, sí, claro, las eulenas. La dinofita, que son ya otras. Esas dinofitas casi yo creo que por aquí no las vamos a encontrar. Son más que todo marinas. Sin embargo, aquí que saco los ojos abiertos de pronto. Apicompensa, dice ahí. El grupo 4 entonces sería algas eucariotas con cloroplastos. Eucariotas con cloroplastos. Con cloroplastos rodeados por 2 membranas pero, ¿cuál es la diferencia aquí? 2 membranas del retículo endoplasmático del cloroplasto. Y acá dice lo mismo, ¿no? Acá dice por 2 membranas del cloroplasto, la 3, por una membrana de cloroplasto endoplasmático reticulado. Exacto, esa es la diferencia, que hay que poner eso. 3 y 4 es cloroplasto endoplasmático reticulado, porque puede ser que no hubiese ninguna diferencia entre el 3 y el 4. Eucariota, vamos a ver, eucariota, algas eucariotas con cloroplastos rodeados de una membrana, listo. El 2 no es reticulado. El 2 no es reticulado. Exacto, mientras que el 3 y el 4 sí son reticulados. Reticulado. 3 y 4 sí, listo.
Bueno. Y entonces el 3 tiene una sola membrana y el 4 tiene dos. El 3 tiene una y el 4 dos. Sí. 4, 2 membranas. Listo. Esos son los 4 grupos o sea, en función de los cloroplastos. Ahora, en función de color, ahí les anda las crisoficaceae, son familias. Esas ya son familias de algas. Ya bajando un poquito más. En función de Yo color. creo que ahí en vez o sea, como esa clasificación es tan, o sea, digamos que el filum es la alga y no hay orden, sino ni clase, sino son grupos de algas, ¿sí? Creo que por ahí va siendo la cosa. Entonces ya después del grupo, o sea, que sería como el orden, entonces se va a la familia, ¿sí? Entonces aquí están las familias. O sea, del filum, orden, Filum es alga, ¿sí? Entonces el orden y la clase como que no, ahí no están. O sea, la clase es más que el orden. Entonces la clase sería, por ejemplo, en el caso de los animales, sería pues el mamífero. El orden carnívoro, ¿sí? Sí. Entonces aquí como que no estoy mirando orden ni clase, entonces como que las agrupo, o sea, un solo grupo, como que unen categorías, listo, aquí para eso. Sí. Y se bajan directamente a la familia, entonces dicen las Crisoficaceae, ¿sí? Entonces porque la nomenclatura es de familia, cuando termina en AEAE, se está refiriendo a familias. Ah, ok. Sí. Ok. Las Crisoficaceae son algas pardas y doradas, dice ahí. Ya. Crisoficaceae. Pardas y doradas. Pero hacen parte del grupo 4, sí. Se hacen parte del grupo 4. Algas y doradas enterocónfitas, entonces la Cinoroficaceae, esa sí no la... Ahí están los grupos que están. Entonces, sino que cuando los va a poner en español, esa pH suena como una F. F, sí, xenofita. Xenofita. Sí, ahí yo creería que pues ahí hay que ir mirando cuáles son porque todo no se va a estudiar, ¿no? Hay que ir delimitando hasta que... Yo creo que heterocónfita no nos vamos a meter con ella, ¿sí? Heterocónfita, no. Eso no nos vamos a meter, pero hay que ponerlas aquí o sea, como una, digamos, una información general, ¿sí? Sí, señor. Sí, entonces dice que Krypton, dice, son morfología presente entre el interior y el exterior de la membrana, los cloroplastos son reticulados, forman granos, bueno, sí, entonces ¿Y sería... esto en qué parte del trabajo lo metería? Eso puede irlo metiendo en marco teórico, los antecedentes sí son investigaciones que se han hecho, ¿sí? O sea, póngalo en biología de las algas, ¿sí? O sea, estamos hablando de generalidad de las algas, entonces sería biología de las algas. Biología de la salud. ¿Sí? Sí, entonces son como las clasificaciones generales, todo eso. Entonces, de todas maneras, consíguese ese librito y ahí mirará, entonces. Sí, mirará. Entonces, hay que... ¿Cómo es que se llama? Ficología de Lee. Ficología, yo lo tenía escrito. Ficología del... Se les está gratis en internet, solo busca y está. Usted Pero la tiene versión... 4, ¿Sí? ¿Cómo? la versión 4 La versión 4, pero la versión 5 es paga. Esa, pues, y es muy cara. sí, claro, son carísimos. Esos libros no me bajan de 200, 500 mil pesos, de ahí, de 200 para arriba. Entonces, mire, Ficología de Lee. La cuarta edición. Sí, 4. Sí,
Si de pronto si cacharreando por ahí se encuentra alguien que la tenga, y bueno, la quinta o la sexta. Y Sí, de todas formas, yo no sé, en alguna parte me parece haber leído que, o sea, que el género protizo todavía, por lo que hay mucha incongruencia, entonces a veces sacan algunos, digo gremios, no son gremios, sino grupos, los sacan de ahí, y los ponen en los moneras, y no, eso hay todavía eso está en sigue discusión, cambiando, ¿sí? no está fijo, Sí, no no está. están tan definidos, pero entonces para poder estudiar la saga tenemos que, o sea, estudiarla en contexto, ¿no? Y en conjunto, porque no podemos estudiarla en diferentes, aunque sean tan heterogéneas, eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, eso cuando se va a hablar de alga, y pues, lo primero que hay que decir que son muy heterogéneas, ¿sí? Muy heterogéneo. Claro, y que, o sea, que ahí, o sea, si uno las analiza, pues ahí hay como una cierta historia evolutiva, o sea, por eso es que no encajan muchas cosas. No encajan porque ahí hay una historia de unos procesos que fueron apareciendo unas y otras, y fueron apareciendo, por ejemplo, los cloroplastos de una sola membrana, de dos membranas, después reticulados, todo eso. Sí, o sea, fue como mejorando poquito a poco todo, Como hasta evoluciona. obtener las algas de los mares de los sargazos, que ya son ya prácticamente árboles. ¿Sí? Sí, señor. Y después las hepáticas vienen, que las hepáticas, yo entre una hepática y un sargazo, pues yo no sé cuál es la diferencia. Pero bueno, la biología es así, entonces, Pues sí, las así, hepáticas son esas que crecen encima del agua. sí, de los lagos, así que son como orejitas, algunas son orejas, algunas son unos lotos grandes, así todo. Sí, señor. Entonces esas serían sí. Entonces sería como trabajar, yo ahí como que le di unos esbozos, hay que ir profundizando en cada uno, hacerlo, o sea, ya ahí tenemos una biología general. Sí, Ahora hay que señor. ir profundizando, o sea, digamos, en los perfiles de las algas que más nos interesan. Yo creo que por ahí hay un libro de biotecnología, o hacer la investigación, hacer la revisión, cuáles pueden ser. Y no sé si mañana nos dedicamos a trabajar lo que es, bueno, marco teórico todavía no sale todavía completo, eso es una cuestión de construcción, ¿no? Hay que ir construyendo. Pero Sí, entonces es vamos a darle una pincelada también a lo que es el estado del arte, ¿sí? Yo le podía sí, ayudar señor. ahí también en algunas investigaciones, así mirar a ver qué se está haciendo en cuanto a eso, ¿sí? En el estado del arte uno pone, eh, yo estuve buscando, ¿no? Antes de que me digas, yo estuve buscando cómo hacer el estado del arte y pues una señora dice que como hacer un cuadrito, entonces uno pone la identificación, ya el nombre del artículo, donde haya sacado el objetivo Eso. general, Sí, la eso son estrategias, pero bueno, todo lo sí, porque lo importante es eso, porque como lo que pasa es, esos son fichas. Claro, yo manejo esas fichas también, pero entonces, o sea, eso es como para que uno trabaje de forma organizada y no se le olvide nada. Pero se puede hacer, obvio, hay que hacerlo, eso sí hay que hacerlo porque es que eso te sirve después para cuando vayas a exponer, entonces imagínate que hayas leído 100 artículos y para recordar quién fue el que dijo aquella cosa, entonces complicado. Entonces mejor la ficha te ayuda entonces la ficha bibliográfica. Pero realmente el estado del arte pues es buscar esos artículos de 5 años para acá, dice, hasta 10 años, pues si es antecedente, entonces si son ya, porque hay estado del arte y antecedente, entonces antecedente es lo que se ha hecho antes de ti. Sí, señor. O sea, Y incluso hasta la antigüedad. sí. Pero el No, estado, dígame, cuéntame, qué pena. no, pues que yo también estaba buscando la diferencia. Entonces los antecedentes, lo que usted dice, el estado del arte ya es como lo que se ha hecho, pero ya más corto tiempo Claro, y como describir lo que se hizo, claro, sí, escribir dar una exactamente, buscar descripción. metodologías, o sea, Ujú. metodologías que te puedan servir a ti incluso, o sea, porque, o sea, eso es lo que uno hace, o sea, realmente para lo que sirve un estado del arte es como para ir ubicándote metodológicamente en lo que, o sea, lo que tú puedes hacer, o sea, ir aterrizando, ir mirando, o sea, qué se hizo o sea, y toda esa búsqueda, digo yo, todo ese chisme, o sea, lleva a que tú construyas lo tuyo propio, ¿sí?
Sí, señor. Entonces, bueno, entonces el estado del arte pues tiene que tener todos esos elementos, elementos metodológicos, ¿sí? Elementos ya experimentales como tal. O sea, metodología porque es que hay diferentes tipos de metodología en cuanto a esto. Pues yo no soy el experto en eso, pero hay gente que trabaja la metodología como, sí, ya como ciencia. Y Sí, hay estudios que son, o sea, diferentes tipos de estudios, cómo saber cuál es el estudio más apropiado, ya eso sí ya es, ese pues hay gente que sí sabe eso bastante. Yo entiendo un poquito, pero no mucho, tocaría leer también. Hay un libro que es Metodología de la Investigación de sí. Hernández Sampieri, que se lo cita todo el mundo, ¿sí? Metodología de Investigación de Hernández Sampieri o Sampieri Hernández, algo así. Total que el autor es Hernández, ¿sí? Sí, señor. Él habla mucho de las metodologías, entonces, sí, entonces, ¿qué tipo de metodología podemos usar? Eh, hay que ser muy exhaustivo, entonces, lo que me decía la profesora ahí en cierto momento, o sea, que digamos que un biodiesel, si no le hacemos pruebas de mecánica, tampoco, o sea, no sería hacer nada, porque entonces ahí dice, bueno, pero ¿eso sirve o no? Sí, Entonces son claro. cosas que hay que tener en cuenta, entonces, o sea, más o menos qué pruebas les podemos hacer, cómo se hacen, todo eso. Entonces, eso pues, como quien dice, el que hace investigación y lo sabe todo de antemano, o sea, no tiene ninguna razón para hacer investigación, porque cuando usted hace investigación es porque usted no lo sabe todo de antemano. Entonces las lecturas, todo eso te van dando visos, te van orientando más o menos para dónde es que tienes que ir haciendo las cosas. Entonces, en el estado del arte tenemos que mirar un poco la metodología también, y aterrizando la metodología, qué es lo que queremos, cómo se va a hacer, sí, esas son preguntas que hay que ir haciéndose, cómo se va a hacer, qué queremos, eh, la metodología, por ejemplo, que se va a usar. Cuando hablo de metodología no me refiero a, o sea, al experimento ni al protocolo, ¿no? Sino la Ujú. metodología es, digamos, hombre, pues vamos a usar una metodología, pues enfoque digamos, cuantitativo, cualitativo y decir por qué, pues es pura carreta. Y si es caso ponerle un análisis matemático a eso, si es cuantitativo, entonces saben qué análisis, cómo podemos hacerlo, todo eso. ¿Sí? Sí, señor. Entonces, eso es lo que hay que ir pensando en la metodología. Entonces, todos esos estudios nos dan eso. Mire que no sé quién hizo allá esto y aplicó ANOVA, por ejemplo, o sea, para saber si hay diferencias entre la Cenedemo y tales, ¿sí? Y tal Sí. alga. O si de pronto hay una diferencia entre el biodiesel hecho sacado por Cenedemo y el biodiesel tradicional. O sea, hay una diferencia significativa. Entonces ellos hablan de ANOVA. Entonces ANOVA es el que analiza eso. Entonces hay una varianza, entonces ya ellos dicen, no, pues ya, sí señor, sí hubo, pero eso se llama análisis de varianza. Sí, ¿Sí? señor. O sea, si hay una varianza en los criterios, o sea, esperados, entonces, obvio, entonces sí sirve. Es como, por ejemplo, o sea, por ejemplo, estamos aplicando un antibiótico o sea, para un acceso, digámoslo así. Sí. Ujú. O sea, que le aplicamos el antibiótico, el acceso, pues, al principio y al final del experimento, pues, igual, del mismo tamaño. Entonces, ¿qué puede Ujú. decir usted? Que eso no sirve para nada porque eso no No sé. redujo nada. O si no, si de pronto usted va a probar un medicamento para hacer crecer el cabello, por ejemplo, y entonces Ujú. usted comparó al final y al principio, pues, y Lo no hubo mismo. ningún Ajá. cambio igual, entonces no, pues, entonces no sirvió. Entonces eso es lo que hace eso es lo que hace el análisis estadístico, o sea, y decirlo con base, con criterios, porque, o sea, decir, no, pues yo hice una nova así, 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 y la verdad, a la hora, la verdad, yo creo que eso, o sea, es puro bla bla, puro enredapitas matemáticas y todo, pero el fundamento es muy sencillo, ¿sí? Sí, sí, señor. Entonces eso es lo que hay que ir leyendo. Entonces a veces los artículos nos dicen, incluso hay artículos científicos que son puro estado del arte, o sea, no son nada más. Por ejemplo, con respecto a una metodología. Por ejemplo, ellos dicen, bueno, ¿cómo se hace la NOVA para eso y esto? Por ejemplo, para aplicar a NOVA
en eso de los biodiesel, para saber si realmente si una máquina pues puede durar 2 horas o 3 horas, o al contrario duró 1 hora, y entonces cómo saber si eso es significativo o no, porque eso también es otra cosa, ¿no? Pues con el biodiesel común y corriente, pues entonces lo hicimos 30 veces y bueno, y daba más o menos por ahí 1 hora, 45 minutos, ¿sí? Sí. Y con el mío entonces lo hicimos y entonces una vez daba casi todas las veces 15 minutos y una vez o sea, llegó a 20 minutos con esa la misma cantidad y el mismo volumen. Entonces la pregunta es, bueno, pero esto sí servirá o no, porque a veces funciona y a veces no. Entonces ahí donde la estadística es un magnífico trabajo, porque te dice si esos valores que se salen a veces, que son como locos, digo yo, Sí. o sea, si son significativos, significativo quiere decir eso, y si es así, ¿verdad? O sea, Así mismo. todo eso es lo que buscan muchos análisis estadísticos. Y son interesantes en ese sentido y ya hacen parte de la metodología. Entonces, todo eso hay que mirarlo. Además, hay que mirar también los protocolos que están usando ellos también. Entonces, cómo los podemos adaptar nosotros acá, por ejemplo, las extracciones, que no es que. Por ahí la profe Ivy me dijo que aquí hay un señor o sea, que es muy experto en extracciones de productos naturales, incluso lo hace hasta con una olla de presión. Sí, ¿Qué pitadito? sí, acá en Pitalito, y que no tiene trabajo, es un ingeniero industrial y que anda por ahí, que anda de carnicero, dicen por ahí, no sé, ella me dijo así que andaba de carnicero, que no tiene trabajo. Sí, entonces, que él es muy bueno en ese aspecto. Ella me quedó de contactar en eso porque yo le dije, no, pues sí, necesitamos esa parte porque ahí sí estamos Porque nulos. hay que extraerle. Mire que yo buscando encontré un artículo que es de este año, de Sí, 2019, que están aplicando un nuevo método que es sacar el biodiesel, el aceite, pero sí, sin deshidratar el alga, porque como ahí dice que tiene que secarla y eso, sí, sí, claro. están pues están Sí, ensayando un método que no se tienen que deshidratar, entonces ahí hay un ahorro de energía y ahorro de trabajo. claro. Entonces, sí, pues, todo eso tiene que ir ahí en ese marco teórico, todas esas cositas interesantes. Pero en el marco teórico o sea, el marco teórico también tiene una metodología de hacerlo, ¿no? De construcción. Entonces uno Sí, busca lo que hay en el orden nacional, en el orden internacional, o sea, precisamente para poder justificar tu trabajo, ¿sí? Porque si tú encuentras que aquí todo el mundo ha trabajado con eso, tú dices, no, pero ya, ¿por qué? Ya eso ¿por no qué lo tiene voy a hacer yo también? sí, ya no tiene ningún sentido hacerlo, ¿no? Si no vamos a aportar nada en este sentido. Ahora, si lo han hecho muchos, pero no han aportado lo que, como quien dice, lo que tú quieres hacer, entonces por ahí lo justifica. Entonces el estado del arte tiene que cerrar con eso, o sea, con hacer el análisis de que lo que se ha hecho, lo que tú puedes aportar y lo que, sí, Y lo que las y o otras sea, no van. o sea, si es pertinente el trabajo a nivel local o a nivel, o sea, todo eso, o sea, es como una pequeña justificación, tiene que cerrarse en ese sentido. Ah, ok. Bueno, Bueno, pues, no sé, pues mañana no nos volvemos a conectar entonces. sí, señor, ¿a qué hora? ¿A la misma hora o más temprano? Pues ustedes dirán, pues, o sí, por ahí como a las 4 de la tarde más o menos. Ah, bueno, señor. Bueno, bueno, entonces que Bueno, tenga buena noche, entonces. bueno, profe, gracias. Bueno, eso. Voy Bueno, a cerrar aquí esto.